El siguiente episodio fue grabado en colaboración con Laboratorio de Podcast de Telemedellín, así que si me ves con otro logo, ya sabes que también me podrás ver en la televisión. Un abrazo. La sexualidad es un regalo de la vida, es la energía creadora, desde donde cada uno de nosotros venimos. ¿Por qué entonces es un tema tan tabú? ¿Por qué entonces tenemos tantos retos para vivirla tranquilamente? En este espacio quiero darte las herramientas para abrir tus ojos a nuevas posibilidades, a nueva información, sin censura, directa, al grano, con personajes increíbles y sobre todo con el tiempo para dedicarle la explicación necesaria a cada una de las preguntas que seguro tendrás. Siéntate, diviértete, ríe, aprende y déjate sorprender. Bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a estar contestando las preguntas que ustedes nos enviaron. Soy Ana Sofía Giraldo, sexóloga de Pink Secret, y en este episodio tengo el honor de tener a dos amigas mías, Juli y Marce, que ahorita se van a presentar. Ellas pertenecen al Club del Caos, que habla específicamente de temas de maternidad. En Pink Secret, en nuestro podcast, hemos trabajado algunas veces con ellas y hoy les dije, bueno, vamos a hacerle preguntas a todas nuestras mamás, a todos los papás, a que nos cuenten cuáles son las dudas más frecuentes y nosotras vamos a estar hablando de ellas y respondiéndolas. Pero ojo, a veces vamos a estar actuando como profesionales y a veces también como nosotras. Entonces, quisiera que por favor se presentaran. Marci y Juli, yo voy a decir antes de que ellas arranquen, yo soy mamá de una niña que está en preadolescencia. Entonces, Marce, cuéntanos tú. Gracias, Ana. Bueno, mi nombre es Marcela Tascón, vengo en representación del Club del Caos, somos una comunidad de mamás, papás. Tengo una hija de 3 años, estoy casada desde hace 8 años y bueno, tengo toda la expectativa porque tenemos unos chats de grupos de apoyos de mamás y la verdad es que los tenemos reventados con muchas dudas sobre la sexualidad de nuestros hijos. Súper. Juli. Bueno, hola a todos, yo soy Juli Gómez, vengo también en representación del Club del Caos, acompañando mamás, papás, familias en todo este camino de la maternidad. Pues sí, como decía Marce, nos han llegado un montón de preguntas acerca de la sexualidad. Es que este y tema es... dijimos, no, ¿quién más que Ana Sofía, que nos puede ayudar pues como a solucionar la vida por este tema? No, súper. Y Juli, tú tienes hijos también, ¿cierto? Sí, tengo 2 hijos, tengo un niño de 3 años y un niño de 5. O sea, Entonces, listo, tenemos... niñas, Niñas versus niños, no mentiras, pero sí vamos a tener como ustedes que están en primera infancia y yo que ya estoy como un paso más adelante hacia este proceso tan hermoso que es la adolescencia. Entonces, bueno, empecemos por hablar que a mí también me inundaron las preguntas, no crean que no. Yo creo que es muy chévere poder como tener pues como la mesa puesta para responderles. Por favor, si usted envió su pregunta y yo me río o alguien se ríe, no sienta que nos estamos burlando de usted. Es factible que nos acordemos de cosas de nosotros mismos y que nos veamos reflejados en lo que usted está diciendo. ¿Listo? Entonces, bueno, lanza pues, Julia, a ver, tú una pregunta, bueno, yo voy otra, a Marce empezar. otra. Una pregunta muy repetida. ¿Cuándo es el momento oportuno para empezar a hablar de sexualidad? Cuando me pregunte, ¿cuándo? Bueno, ¿y usted qué hace como mamá? Yo siempre, desde que nacieron, pues incluso desde la panza, uno empieza a hablar del cuerpo, de su sexualidad, del respeto. Desde ahí uno tiene que empezar, Ana. Ok, ¿y Marce qué dice? Total, Ana, o sea, en la rutina del día a día hay que hablar sí o sí, o sea, yo a mi hija desde el día uno siempre le he explicado todo, absolutamente todo, los nombres de las partes de su cuerpo, o sea, absolutamente todo. Que lo esté haciendo bien o no, eso será otra cosa, pero desde siempre. No, me encanta porque yo creo que poder hablar con tranquilidad de este tema es algo que da como que siembra unas buenas semillas. Finalmente, cuando estamos respondiendo las cosas y estamos diciendo lo que va surgiendo, es muy importante. Sin embargo, aquí les voy a decir una cosa, uno habla de sexualidad siempre.
siempre, y como tú lo dijiste, desde el embarazo, porque entonces cuando uno habla de sexualidad, uno habla de las expectativas que tiene dependiendo del género que va a concebir. Entonces ahí ya hay un montón de expectativas y un discurso específico que tiene que ver con algo que se conoce en la sexología como roles y estereotipos de género. Entonces estos roles y estereotipos de género no son sino cómo yo creo que debería ser un hombre o cómo yo creo que debería ser una mujer. Que eso ya empieza en un tema que es muy binario, nada más de dos, que ya vemos como toda una situación donde hay un montón de grises, que a veces para nosotros los adultos es como, ay no, 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 qué cantidad, qué cansancio. Ana, entonces yo no tengo que esperar a que mi hijo me pregunte nada. Cero, y esa es una gran cosa que sucede en la educación sexual, y es que hay mucha gente que dice, yo soy súper abierta, yo voy a hablar de este tema todo, pero estoy esperando que mi hijo me pregunte, o sea, yo espero que me pregunten, y cuando me pregunten, pues yo sencillamente voy a decir lo que sea. Cuando uno tiene un hijo que pregunta, eso funciona perfectamente, pero por ejemplo, mi caso, o sea, mi hija jamás ha preguntado. Les digo, o sea, yo soy sexóloga y en mi casa se habla de sexualidad todo el día, pues por obvias razones, yo tengo una biblioteca inmensa y eso es otra cosa, yo hablo de sexualidad y siempre propongo el tema porque hablar de sexualidad se aprende con el ejemplo. O sea, habrá gente que aprende desde la manera verbal, habrá gente que aprende desde la manera no verbal y habrá otros que aprenden por otro tipo de estructuras, como por ejemplo a mí me funciona mucho la lectura. Entonces yo tengo una biblioteca inmensa y mi hija es la directora de qué libros compro y qué libros no compro en este momento de su vida. O sea, vamos a una biblioteca y yo le digo, me gustan estos, escoge tú cuáles están chéveres. Y ella escoge cuáles sí y cuáles no. Entonces, yo creo que cada familia se debe ir acomodando, pero independiente de que no pregunten, hay que dar educación sexual. ¿Y cómo se hace eso? O sea, uno cómo da educación sexual. Entonces ahí me parece que lo que decía Marce está súper bueno porque las partes del cuerpo son esenciales, o sea, entender las partes del cuerpo. Cuando yo soy capaz de decir, en vez, no sé, supongamos alguna vez tuve el caso, no, un niño diciendo, no, mi tío me toca la cucaracha, o sea, ¿cuál es la cucaracha? O sea, el pirulo, el no sé qué. Ajá, Entonces, sí. por favor, si usted es adulto, responsable, las partes del cuerpo se llaman como se llamen. Este se llama codo, usted no le va a decir, vea la esquinita ahí del brazo, usted le dice codo. Entonces, eso hace parte de la educación sexual. También la educación de los afectos, o sea, cómo somos afectuosos o no somos afectuosos, no solo con los niños, sino también en nuestra pareja y en nuestras relaciones de adultos, eso también hace parte. Entonces, hablar de educación sexual es hablar del autocuidado, de la autoimagen, de los afectos, de la corporalidad y también de cómo en una primera instancia yo puedo entender que mi cuerpo es mi territorio. Muy importante. Así es. Bueno, Ana, una de las preguntas que más nos hicieron ¿es sano bañarse con los hijos? ¿Es sano que me vean desnudo, que vean a mi esposo desnudo? ¿Hasta qué punto, hasta qué edad eso es sano? ¿Se puede, no se puede? A mí me encanta que esta pregunta haya salido, Marce, porque te juro que es la pregunta, Parce, que más sale. Hay personas que dicen, no, hasta los 7, no, hasta los 8. Yo creo que nosotros hemos tenido un avance muy grande, por ejemplo, en el control de esfínteres, que ahora lo hablábamos pues como antes de empezar a grabar el episodio, y donde decimos, ¿qué se hace en control de esfínteres? Lo que tú, Juli, decía, se deja el pañal y entonces está toda la zona genital expuesta. Un montón no, pero que se deja cuando el niño pide. Cuando el niño está preparado y cuando Exacto. o sea, es él quien decide, es en su, o sea, él no es el que tiene que decir, sí, ya, quiero dejar el pañal, pero sí tiene que cumplir unas cosas, unos estándares mínimos para poder, pues, como adulto, tú acompañarlo en el proceso, pero no es que un día la mamá dijo, o la abuelita dijo, no, quitémosle el pañal ya, no. Es decir, es el niño, listo. Es el A mí en niño. mi caso me pasó que mi hija me dijo por la noche, quiero dejar el pañal, y yo no le creía, yo era como, o sea, no estoy muy segura, o sea, no estoy muy segura de esto. ¿Y saben qué pasó? Nunca se volvió a orinar por la noche. O sea, fue impresionante. De día no, esa es otra historia, pero en la noche me pasó eso. Entonces aquí hay un actor que es el niño que decide dejar el pañal o se da cuenta que ya está listo y dispuesto para iniciar el proceso. No podemos nosotros los adultos entorpecer eso por más que queramos, porque,
o sea, es la decisión del niño. En el baño sucede que no es solo el niño el que decide, también nosotros como adultos podemos decidir. Entonces, ¿cuándo y hasta cuándo y cómo se baña uno con los niños? Es una decisión de cualquiera de los participantes del baño, sea el adulto o sea el niño, porque uno como adulto se puede sentir mal, o sea, yo he tenido personas que me dicen, no, mi hijo me empezó a tocar por allá abajo y me miraba y hacía así, muéstrame a ver tú qué tienes. Y hay personas que se sienten incómodas con eso. Y hay personas que se sienten incómodas con otras cosas. Yo no sé ustedes, a mí, pues yo, o sea, yo creo, Ana, que eso es una decisión muy personal y de cada Sí. familia. O sea, cada familia, si son una familia muy pudorosa, una familia que, pues, que como que les gusta, como que no me vean desnudo, todo, pues, y si para la familia ya está siendo incómodo, ese es el momento de parar, de decir como que no, ya báñense los niños solos, los papás solos, pues, o sea, y depende de la dinámica. Pero yo quiero decir una cosa ahí, Juli. Cuando hay una persona que es súper vergonzosa con su cuerpo, y cuando cualquier característica que vamos a hablar ahora, pues en maternidad y paternidad, yo quiero decirles siempre que el mensaje para mí es, esta característica que yo estoy habitando tan tranquilamente porque es la heredada, es una característica que a mí me hace feliz, que a mí me hace pleno, que a mí me hace sentir como que estoy viviendo la vida que yo quiero. Porque a veces seguimos en un automático, no nos preguntamos el por qué de ese automático y nos seguimos tapando y seguimos teniendo vergüenza con el cuerpo, y en la adultez, si vamos a ver las relaciones, eso se expresa también en la vida sexual mía de adulto y conectiva con otras personas. Sí, absolutamente de acuerdo, pues, y es que si yo no estoy feliz con mi cuerpo, yo cómo le voy a enseñar a mi hijo, a mi hija, que esté feliz con su cuerpo. Pues. Ese me gusta, porque entonces puede que haya gente que diga, no, a mí me encanta la vergüenza y me parece que es una cosa súper importante, me cuida, güeri, todo lo que quieran. Si esa es la decisión, cuando usted ha pensado claramente sobre este tema, pues o sea, puede seguir haciéndola, porque es su vida y esta es la mirada Y si del usted mundo. está cómodo, listo, pero si lo está haciendo, como porque así lo educaron, Sí. porque, ay no, es que voy a traicionar a pues como todo mi linaje, pues ahí sí ya no, Ana, pues ahí sí ya hay que revisar también. Y yo creo que en la sexualidad también va mucho del ejemplo, o sea, Total. es el papá y la mamá son los modelos más, pues, o los cuidadores primarios, los cuidadores que están con los niños, son esos los que van a estar ahí como que dando también un modelo, no es tanto lo que yo le diga, es lo que yo haga. Exacto, entonces ahí pues tienes un punto brutal que nos lleva a siempre cuestionar al cuidador. El cuidador, cómo se siente en su propia sexualidad. El baño, yo no me siento cómodo, está bien, se puede ir. El niño no se siente cómodo, también se puede ir. Pero entonces yo no me siento cómodo, ¿por qué no me siento cómodo? ¿Qué necesito yo? Pues porque finalmente lo que vos decís, ese modelo, o sea, es lo que este pequeño ser humano está viendo y es el lenguaje no verbal el que este pequeño ser humano está absorbiendo en ese momento. Entonces, a veces es más que el baño, pero yo también les digo, a usted no le interesa, ya chao. O sea, yo me sigo bañando con la mía. Bueno, no, ya ella no se quiere bañar tanto conmigo. Sí, y me exacto, dice, es una no decisión, quiero, o sea, no quiero. es una yo- diada, es una diada. Claro, Pues, total. Antes yo era como, pero, ay, pero ¿por qué no? Ya soy como, bueno, está bien, está bien. Entonces, sí, eso sería. Sí, Ana, yo creo que tocamos un tema muy lindo y es que el tema, digamos, por lo menos para mí ha sido un reto muy bacano como tratarle de enseñar a mi hija como esa curiosidad por todo en la vida, ¿cierto? Pero obviamente cuando ya llegamos al tema de la sexualidad, pues ya es otro cuento, o sea, la curiosidad en la sexualidad ya obviamente es otro cuento. Y aquí una pregunta que nos hacen es... Pero ¿cuál sería el otro cuento? Hacerle doble clic a eso. O sea, ¿qué es lo que más te angustia? Lo que uno trae detrás, ¿sí? O sea, lo que uno trae detrás, lo que le enseñaron a uno, Ah, ¿sí? sí, o sea, el automático que estamos hablando. Exactamente. ¿Cómo Ajá. se lo quiero yo enseñar a ella para reflejarle o no, ya decisión mía, lo que yo traigo detrás? Pero entonces, la pregunta es siempre, esto que yo traigo detrás, a mí me ha hecho un ser humano pleno. Exactamente. Esa guardátela siempre. La segunda es que si voy a hacer las cosas diferentes porque no me hace pleno lo que tengo ahí encima, entonces yo tengo que prepararme para la incomodidad. Exacto. Es decir, yo me voy a sentir incómoda haciendo una cosa totalmente diferente. Por ejemplo, vamos a hablar del baño y vamos a hablar de los genitales y vamos a hablar de las partes del cuerpo, que era lo que hablábamos, pues sobre todo la genitalidad, que es a veces como en lo que la educación sexual se enfoca. Pensemos en algo y es,
los niños tienen sus genitales expuestos y los niños, hombres, pues estoy hablando de ellos, perdón, con esos genitales expuestos tienen todo el tiempo contacto con ellos. Saben cómo se comportan, si tuvieron erección, si no tuvieron erección, o sea, no entienden las erecciones como nosotros, pero ahora vamos a hablar de ese tema seguramente, porque salió en otras preguntas. Pero las niñas, ¿qué? ¿Qué pasa con las niñas? Es como si fuera un hoyo negro. O sea, usted ahí no sabe, o sea, usted no se alcanza a ver. Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres adultas? A veces dicen cosas como, no sé por dónde, yo pensé que todo se hacía por el mismo hueco, que tenía penetración por el mismo hueco que orinaba y por ahí también estaba el clítoris, es decir, todo en un solo paquete. Ni siquiera conocen los genitales femeninos y eso es súper vital. Entonces, una corrección de eso, si yo soy esa adulta, ¿cómo se vería? Se vería como yo puedo regalarle un espejo a mi pequeña niña para que ella en el baño pueda observar sus genitales y tener una mayor familiaridad con ellos desde pequeña. A mí me va a dar duro que se los mire, obvio, porque no está en mi automático. Claro. Yo voy a Pues sentir eso no como... nos pasó a nosotras pues a nosotros mi mamá nunca me dio un espejo, venga mi amor, para que se explore sus genitales. Cero. No, jamás. Cero pollo rallado. Pues, y muchas veces estaba sujeto, pues en mi casa sí me hablaron de sexualidad, pero yo tenía compañeras en el colegio donde la primera vez que escucharon hablar de sexualidad fue cuando las monjitas llevaron una empresa para hablar de sexualidad. Y ellas decían, ¿qué? Y yo decía, usted no sabía. Pues, niñas que llegan a la menarquia sin saber que va a llegar la menarquia. Eso a mí me pasó, o sea, yo creo que mi mamá supo que a mí me había venido la menstruación por ahí 6 o 7 meses después. O sea, 6 o 7 meses después. A mí me vino muy grande, a mí me vino demasiado grande. Entonces ya todas mis amigas habían pasado por eso. Pero entonces mira, ahí abrís un canal también muy importante y es el canal de, o sea, si yo no tengo idea de esto, para mí después en la adultez va a ser muy difícil hablarlo. Y yo creo que hay una cosa y es que ese filtro, ese terror del adulto es un terror que es de nosotros. Y les voy a poner esto extrapolándolo un poco a que cuando hablamos de educación sexual casi siempre nos vamos a referir a la zona genital y casi siempre vamos a hablar, cuando a mí me dieron educación sexual fue ¿qué? Reproductiva. Sí, pues Reproductiva, embarazo, infección de transmisión sexual y ahora abuso sexual, listo. Pero pensemos lo siguiente, yo no conozco mis genitales, no conozco mi cuerpo, la genitalidad es lo único que hablo de sexualidad. En la adultez realmente lo único que nosotras como mujeres consideramos sexual y que nos conecte con otro ser humano es la genitalidad. No, es que todo el cuerpo humano es sexuado. Exacto. Y los afectos, a veces uno dice, pero vení, cuando tiene relación heterosexual, pero este tipo pues ni me ve, ni me oye, no, o sea, no, nada, y por la noche llega pues ahí, vení pues, ahora sí, o sea, vos ni estás lista, ni te sentís conectada, ni han hablado, ni sabes cómo le fue, o sea, nada. Y el otro está ahí. Entonces, a veces, cuando hablamos de educación sexual, nos referimos a ese referente desde el tabú, pero también desde la reproducción, y no vamos nada más a la genitalidad. Entonces, realmente, cuando la gente dice, ¿cuándo empezar a hablar de sexualidad? Están diciendo, ¿cuándo voy a hablar de que hay un pene que se introduce en una vagina? Y miren que eso no es lo único que es sexualidad, pero insistimos y persistimos como en esa cosa. Y yo creo que ahí es cuando las mamás empiezan a preguntar como que, venga, ¿cuándo empiezo? Pues es que siempre. Pues volvemos y respondemos esa pregunta, es siempre. Es cuando usted lo baña y le dice, mira tu mano, qué linda, vamos a limpiarte la nalga, vamos a limpiarte el pene, ahí ya, eso es educación sexual para los niños desde el nacimiento. Pero entonces hablemos de cuándo hablar de penetración.
Porque entonces pongámosle pues Así. como la plata Sí, blanca. sí, o sea. porque yo creo que cuando ellas hablan de que, Sí, pues cuando sí. nos preguntan sobre eso, creo que es como cuando hablamos de penetración. Exactamente, que ese es pues como el motivo, pues como el moto principal del dolor, ¿cierto? Cuando se habla de penetración. Entonces les quiero decir una cosa y es que ustedes tienen hasta máximo 7, 8 años de vida para hablar del tema. Entonces voy a juntar esto con qué, con lo que Juli dijo ahora, de que sus amigas en el colegio no sabían nada y las monjas trajeron a XYZ y vinieron, les contaron todas y todas hicieron ¡ah! Ese es nuestro automático. Pero nuestros hijos, nuestros pequeños seres humanos, viven en un mundo hiperconectado y en un mundo hiperinformado. Entonces, usted no lo dice, usted no quiere decirlo, olvídese, pero 7, 8 años él ya va a La saber, información le va a llegar por otro lado. esa persona ya va a saber de penetración. ¿Listo? Para hablar de penetración, o sea, les aconsejo hablar desde la biología. Por ejemplo, hablar en un cumpleaños, ay, tú vas a cumplir 1 año, vas a cumplir 2 años o vas a cumplir 3 años, mira, cuando yo estaba en embarazo, estas fueron las fases que vi, por ejemplo, si utilizaron alguna aplicación que hiciera el seguimiento del embarazo, esas aplicaciones a veces tienen unos videos súper bonitos, mira, este es el desarrollo de un feto, yo me sentí así, yo me sentí así, y cómo entra, entra pues, o sea, cómo entra un niño dentro de la barriga de la mamá, que eso también es una pregunta porque refiere a la penetración, vuelve y juega. O sea, el asunto más difícil es hablar de penetración y de placer. Esos son realmente los dos grandes... Es como el... O sea, esas son las dos ahí, grandes dificultades, sí, sí. sí. Y entonces ahí vos podés hablar del proceso biológico. Hay un pene que entra dentro de una vagina cuando está erecto y tira unos espermatozoides. Eso, así sea que tenga 4 o 5 años, les voy a decir una cosa, porque la gente es como, ¿cómo lo voy a sobreinformar? Ya les dije que el internet lo sobreinforma a uno. Y la otra cosa muy sencilla es, cuando le contás una historia a tu hija, o sea, ¿cuántos segundos de atención tenés? Entonces es 3, 2, o sea, no, esta conversación que estamos Total. teniendo, nada. Entonces igual es en sexualidad. Usted da una cosa, pero ¿cuándo se da cuenta? Porque es que el otro no le importa. O sea, no le importa. ¿Ustedes ya han hablado de penetración con sus pequeños seres humanos? No, con los míos no. Listo. No, aún. Yo recuerdo cuando yo le dije a la mía, no le dije yo. Además, Ya. en la casa de Herrero. No, ya les voy a contar. Aquí, esposo mío, perdóname. Yo me acuerdo que estaba preparando un taller, ella tenía 4 años, un taller de educación sexual infantil, y yo tenía muchos libros. Mi hija ha sido muy lectora desde muy chiquita. Tenía muchos, muchos libros. Y ella cogió uno y empezó a mirarlo, y mi marido estaba ese día como leyéndole. Y entonces empezó, ay, que quiero que me leas este. Y él empezó a leerle, y eso se empezó a poner como ahí, como Candente. la baila, como que iba como, vamos a hablar de reproducción, Sí. amiga, vamos a hablar de la penetración. Y yo veía que mi marido hacía como así, y la niña, vean, les voy a decir, relajada, escuchando la historia. Y yo era así. ¿Qué le va a decir? Y él me miraba y yo le decía, dale. O sea, y él llegó y le leyó la penetración, tan, pasó, y ella llegó, cerró el libro, siguió, cogió otro libro, como si le hubiera dicho, niñas, cómo se cortan las uñas. Lo que pasa, Ana, es que yo creo que es la naturalidad con la que lo hagamos. No, O sea, pero- No, o sea, decirlo, pero con naturalidad. Es porque que es a que uno si se le pone- pasa el rayo por acá, a uno le da angustia. O sea, olvídate, uno le da angustia. Yo era, pero les voy a decir así. Y yo, sabiendo que lo tenía que decir, Sí. pero porque ese es el automático. No, y porque nosotros, o sea, estamos haciendo un cambio en la manera en la que acompañamos a nuestros hijos, no solamente en la sexualidad, sino en muchas En cosas, pues en la todo. crianza y todo. Entonces yo creo que sí, yo creo que le da a uno el rayito, como tú dices, pero y es muy importante como que hacerlo de manera natural. Muchas personas, Ana, preguntan como que, o sea, si el niño nunca ha preguntado nada, volvemos otra vez a si el niño nunca ha preguntado nada, no es abrir una puerta que está cerrada. Ese me parece muy lindo.
¿Por qué? No es una Porque puerta, ya es una sea... puerta que está cerrada, pero entonces yo la abro y ¿Qué de sigue qué manera, después? o sea, exacto, ¿qué sigue después? Porque entonces, si, pues como que yo no vaya a vulnerar nada como mamá por haber abierto esa puerta. Bueno, entonces ahí voy a decir algo y es que ya se ha demostrado plenamente que dar educación sexual con respecto a la información, a los afectos y desde el cuidador primario que ame y que quiera hacerlo de una manera independiente de cómo sea. Yo puedo ser la más graciosa, otra persona puede ser seria, otra persona puede costarle pero lo supera, o sea, como sea, se ha demostrado que no hace como un incentivo a que la gente salga desbordada a vivir la vida sexual, ¿listo? Sino que al revés previene, ¿por qué? Porque hay más conciencia en la toma de decisiones. Entonces la información con amor, bien dada, yo no estoy, usted no le va a hablar a sus pequeños seres humanos de prácticas eróticas, usted le va a hablar Es de de biología, o sea, biología, de empieza algo desde la de ciencia. sí, Ya. sí, sí. Pero te digo que ese link que hay con voy a abrirle la puerta a un mundo, cero. Es como decir, no le voy a hablar de una estrella, o sea, no le voy a hablar de Júpiter porque se va a querer volver o sea, así, el más enfermo en película con las estrellas. Maybe. Ana, entonces se me ocurre, por ejemplo, Marce que es tan lectora, pues como que yo creo que los libros son una oportunidad muy grande como para empezar, como para contestarle a estas mamás. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Pues empecemos, dependiendo de la edad, a buscar una bibliografía bien chévere que pueda acompañarnos en ese proceso para que para los papás no sea como tan solo hablar, porque además a un niño solo hablar no le funciona. Me encanta eso. Yo soy del combo de Mars. O sea, a mí me encantan Son los las libros. mejores herramientas. O Son sea, los libros tienen unos poderes. impresionantes. Pero, por ejemplo, yo en infancia recomendaría libros que tengan todo que ver con historias reales y con historias bonitas que hablen, por ejemplo, no solo de educación sexual, sino de diversidad y respeto. Entonces, por ejemplo, a mí hay unos libros que me parecen muy brutales, que la gente es como, pero ahí no hablan de sexualidad, yo, pero no importa. Por ejemplo, La niña que corre más veloz que el viento, que es la historia de una corredora colombiana que tuvo que sobresalir en un mundo muy masculino. A mí me encanta ese libro y ese libro habla de diversidad, habla de romper estereotipos y roles de género. Entonces, la lectura me encanta. Ahí está otro que se llama ¿cómo es que se llama? Uno que es de un tigre que se vuelve amarillo, que me parece que quiere pintar todo amarillo porque él es amarillo y llega al mar y es azul y llega y se tira así Busquemos y es libritos azul. y hacemos como un pack de libritos para que los papás puedan como empezar el proceso, que yo creo que esa pregunta está más dirigida a eso, como en los chiquiticos, ¿yo qué hago? No, hay mucho. Vayan a la fiesta del libro. La fiesta del libro es un lugar espectacular para trabajar ese tema. Hay poquito, pero en el pabellón infantil a veces traen joyas muy hermosas. Entonces, sí, yo creo que los libros, estoy de acuerdo con Marce, que son lo mejor. Total. Hablando ahí de diversidad, también voy a tocar un tema y es las familias diversas. A veces la gente cree que hablar de diversidad es solamente hablar de homosexualidad, de bisexualidad, ¿cierto? Pero hay diversidad no solo en la orientación del deseo, que son estas que acabo de decir, sino que hay diversidad en la forma de la identidad, de identificarse, hay diversidad en la forma de relacionarse, hay personas monógamas y otras no, y hay diversidad en las constituciones familiares. Y entonces por eso no hablamos de papá y mamá, hablamos de cuidadores primarios, porque hay múltiples maneras de constituir una familia. Y ojo, también hablamos de diversidad desde la llegada de un ser humano a un hogar, porque hay el embarazo por concepción natural, hay embarazos científicos y también hay las personas que llegan y son familias del corazón, que serían las personas que vienen que son familias adoptantes. Entonces miren que a través de todo lo que estamos hablando de educación sexual también estamos dando un discurso. Y aquí quiero romper otro paradigma y es que hablar de diversidad es también empujar. Hablar de diversidad es, que quede súper claro, prevenir violencias sexuales. Y respeto, pues y respeto. Eso que dices es muy lindo porque es una de las maneras en las que nosotros empezamos a hablarle, por ejemplo, a mis hijos en mi casa sobre sexualidad. Pues como que todos venimos
de familias diferentes, o sea, todas, lo importante es tener una familia, no importa cómo esté conformada, no importa cómo sea, pero tú llegaste al mundo de alguna manera, ¿cierto? Y eso de hablar de familias y de diversidad me parece muy lindo. Ana, una de las preguntas que nos hicieron hablando de este tema es, mi hijo, hombre, solo quiere disfrazarse de princesa. ¿Cómo abordo ese tema? Yo creo que el adulto necesita cuestionarse por qué le da tanta dificultad. Y son las expectativas del adulto las que están ahí puestas sobre el tapete claramente. Porque si este hombre no se asemeja al rol que yo tengo en mi cabeza y este deber ser de un hombre, pues entonces soy yo la que tengo que entender que la deconstrucción de ese concepto de hombre es mía. O puedo hacer lo que se hacía antes y que todavía hay mucha gente que lo hace, y es persisto en que mis expectativas se cumplan y obligo a este pequeño ser humano a parecerse a lo que yo defino que es el deber ser. Independiente de que este personaje vaya a sufrir, vaya a estar estresado, vaya a tener muchas dificultades y que vaya a dar, o sea, que vaya a dar muchos tumbos hasta que finalmente sea un adulto y diga, lo siento mucho, pero me cansé de este papel, mi papel real que ya recuerdo es este y no quiero fingir más. Entonces, hay múltiples caminos. Ana, y ahí se me sale la profesional. Y realmente los niños tienen una etapa del desarrollo donde empiezan a explorar entre la fantasía y la realidad. Y por ejemplo, esta mamá que está con esa pregunta de que si se pone disfraz de princesa lo dejo. Sí. Pues claro, es libre. Sí. Déjalo que experimente. Tú no sabes qué es lo que le causa ponerse de princesa. Tú le estás dando un género. Los juguetes no tienen género, son juguetes. Entonces, desde ahí también, como ese respeto por eso, o sea, eso es del cerebro, o sea, eso no hace parte de que si va a ser homosexual o no tiene nada que ver. Pero es libre desarrollo de la personalidad. Pero entendamos que el adulto es el que tiene que revisar sus perspectivas. Sí, absolutamente de acuerdo. Y yo aquí quiero decir algo. Nosotros tenemos perspectivas y hemos hablado de todas las perspectivas de un montón de casos que hemos tenido. Pero, por ejemplo, nunca hemos hablado de cómo nuestro filtro está también muy, como muy llevado por nuestras vivencias. Entonces, por ejemplo, hablemos, no sé, si tengo un cuidador primario que solamente ha sido enfocado en el cuidado de sus hijos, yo voy a tener un piloto automático donde yo no me voy a cuidar a mí misma. Porque yo voy a tener ese espejo. Entonces hablemos, por ejemplo, de en educación sexual, cuánto nos cuidemos como adultos y cuánto nosotros seamos capaces de entender que necesitamos respiros, que necesitamos calma, que necesitamos, o sea, como espacios, absolutamente. Espacios, también hace como parte de cómo me voy a dar como educador para este pequeño ser humano. Entonces, esa también es una cuestión muy importante, porque uno se abruma con estas preguntas y uno cree que los niños lo abruman a uno los primeros meses, pues realmente eso es como uno va acumulando kilómetros. No, cada etapa lo prepara uno para la que sigue. Total, cada etapa tiene su reto. Sí, pero uno a veces se la da de Mujer Maravilla y llega un punto en donde uno estalla, porque no puede más con la vida. Entonces, absolutamente de acuerdo. Ojo con eso, porque esa comunicación no verbal de cómo me cuido yo a mí, modela finalmente cómo estos pequeños seres humanos van a querer, pues, pretender y se empiezan cuidarse. A cuidar también. Exactamente. Ellos. Bueno, a ver, ¿qué ¿qué otra tenemos pregunta por acá? Había una pregunta de una mamá que decía que cómo llegaba a la barriga. Sí, mira, dice, mi hija me preguntó cómo salió mi bebé de la barriga, tuvo un hermanito. Me morí de pánico y le dije que salió por el ombligo. No se vayan a burlar de mí, por favor. Acaba de cumplir 3 años y estaba muy recién parida y yo le contesté eso, que salió por el ombligo. Ella se quedó tranquila con la respuesta, pero la verdad es que yo no. Yo me quedé muy preocupada. Yo traté de no reírme, listo. O sea, pero parece como no se va a reír uno, pero es mejor que nos riamos a que nos demos látigo. Yo creo que la culpa es una cosa súper cagada de la maternidad, o sea, no joda. No, o sea, yo prefiero que usted se ría y que usted, en vez de que se preocupe, vea, uno puede hacer,
¿Tú le has contestado algo así Voy a a tu decir algo, hija? aquí voy a decir algo, diplomacia, ven a mí, por favor, porque quiero decir, qué cagada la que hizo, ¿cierto? Sí, qué cagada. Pero, por ejemplo, ¿a vos te ha pasado? Como No, que cero. en el afán vos le contestas a tu hija así como... No, yo es que yo estoy demasiado afilada para contestarle a ella. Afilanos, O sea, por favor. puro, o sea, yo antes estoy, pero al otro lado, yo recuerdo una vez que estábamos en el carro y me dijo, mami, cuando ustedes tuvieron sexo, y yo dije, ¿tuvieron, amiga? ¿En pasado? No, en presente. Seguimos teniendo. ¿Por qué? Porque para mí es importante desmitificar que nosotros somos seres que no tenemos vida sexual. Para mí es fundamental, porque yo no quiero que ella cargue con esa sensación de que cuando se vuelva mamá, o sea, y si se vuelve mamá, no puede volver a tener vida sexual, que yo creo que nosotras de cierta manera hay muchas a las que nos puede suceder eso. Entonces, no, yo soy extra afilada, pero si tú has cometido un... Sí, me descacho, que puede un pasar. descache de estos que acabamos de hablar, quiero que te rías, que te permitas sentirlo y que después tengas una conversación con tu pequeño ser humano y le digas, sabes que yo te contesté esto, pero creo que lo medité bien y no te di la respuesta que era, me equivoqué. La respuesta que es real es taratata, ¿Nació por cesárea o nació por la vagina? nació por Sí, parto ya. natural, nació por cesárea o volvemos a decir, Del corazón. vino con la familia del corazón, que son múltiples maneras. Entonces no importa si usted se la caga o no, por favor, o sea, Descáguela. vaya, todos somos seres humanos y ¿saben qué? El aprendizaje ahí es muy lindo, porque también es un aprendizaje, yo también me equivoco, pero puedo resarcir mis errores. La Entonces, también resiliencia. sí, Muy también es lindo. una cosa muy Sí. bonita. Hay algo que no nos han, o sea, que... Ah, no, espere, que es Ah, que ya bueno, a ver. viene o sea, la de, hay pregunta de niño y pregunta de niña, ¿cierto? Ah, sí. Entonces la del niño dice, la mamá, espérense que es que se me perdió, está por acá al principio. ¿Qué le respondo a mi hijo cuando en la mañana me dice, mamá, mira, amanecí con mi pipí parado? Y la de la niña, esperen, pues, que es que tienen como que ver. Hola, amanecí con mi vulva mojada. No, espere, verá. Ay, espere. No, que la niña se paró en un chorrito, es que no lo encuentro, Marcelo es. Ah, que se paró en un chorrito. Bueno, mi hija la encontré en el baño parada al frente del sanitario, estripándose como arriba de la vulva y diciendo que ella iba a hacer pipí. Para Parada. la niña, o sea, parada. Pero la niña realmente lo que estaba haciendo era masturbándose, pues. Entonces, No, hombre, a- la pregunta era que se estaba cogiendo Sí, así porque quería espera, orinar para sí, sí, como sí, hombre. sí. Sí, bueno, sí, Sí, que sí. quería parar, sí, Sí, así es. aquí dice. Ya empieza, listo, ya. Y supongo que lo vio en el colegio porque mi esposo nunca entra al baño con ella. Ah, sí, orinar parada. La niña está tratando de orinar parada. Entonces, ¿qué le decimos a esa mamá que el niño le dijo que él... Bueno, amaneció con el usted que pipí es mamá parado? de hombres, a ver, ¿qué haría en esa Ah, situación? no, yo le digo, mi amor, es que tienes una erección, ya se va a quitar, ¿tú cómo te sientes? Y que él me diga cómo se siente. Ya, listo. Listo. Hay veces que las mamás de hombres, o sea, se sienten como con una papa caliente. Vaya donde su papá para que le explique. Ah, Pero no, le tengo que contestar a mí. Si yo no le contesto a él mismo, pierdo el cuarto de hora. Exacto, eso es lo que se llama oportunidades de oro. Entonces, por favor, no las desaprovechen, Hablen, porque entonces uno, como lo automático es no hablar de sexualidad, cuando ocurren estas cosas uno se hace el loco, pero son oportunidades de oro para hablar. Entonces, muy bien. Y que puede dar educación sexual, independiente del género del ser humano que tenemos, del pequeño ser humano, mamá o papá o abuela o el que sigue. ¿Qué abuela piensa diferente? Amigui, en la casa de la abuela se piensa diferente, pero yo como tu mamá pienso esto y esto y esto, por esto y esto y esto y esto. Entonces, si mi hijo está erecto, yo haría exactamente lo mismo que tú Sí, dijiste. pues le digo qué le está pasando y chao. Esta es una reacción física. Si me en tu pregunta pene. algo más, le contesto. Si no, pues ya esa es la explicación que le doy. Y listo. Y acordémonos de los grados de atención, que son Ah, también sí, cortos. sí. Y el de la niña, entonces, en el de la niña me parece que en ese caso es como si hay una cosa que sucede y es que a veces como que los adultos somos buscando como las fuentes o los culpables de por qué está sucediendo eso. O sea, somos muy de buscar como, Sí. ¿qué está pasando? Entonces quiero decirle que, pues, que quítese su filtro, su visión, pregúntele a su hija en este caso,
muñeca, pero ¿qué quieres hacer? O ¿por qué lo quieres hacer así? ¿Qué es lo que es? A veces salen con unas cosas tan lindas, o sea, como tan divinas, como ay, no, pues porque vi al papá, si ella diga que no ha visto al papá, lo vio. Entonces, entender de dónde viene eso a través de preguntar, pero no volverse la fiscalía. Ojo, pues, que a veces pues hay unas que ya se pasan. Además, yo creo que no solo volverse la fiscalía, Ana, sino que uno empieza a poner en la boca de los niños Respuestas. cosas, Sí. cosas que nada que ver. Pero entonces tuviste al papá ahí parado, pues tú ya le estás diciendo una afirmación. Exacto. O sea, no le estás preguntando nada. Haz preguntas abiertas y no contestes las preguntas. Espera a que el pequeño ser humano te conteste. Eso me parece brutal, esa anotación. Entonces, pues porque hay veces que sencillamente quieren jugar a parecerse a otro, no significa que vayan a hacer, que no sé qué, no, o sea, déjenlos, pues dejen jugar al moreno, o sea, déjenlo pasar, pues como que estén alertas si quieren, pues pendientes, pero que tampoco se vuelva una cosa pues Una así. obsesión. Sí, porque a veces pasa muy rápido. Listo. Que, Marce, otra pregunta, a ver, vamos pues entonces como a hablar de algo y es que a mí me parece que hablar de, espérame, ¿cuál era la otra que íbamos a decir? Perdón. Desde que dejó el pañal descubrió que tiene una nueva parte de su cuerpo y se toca mucho, lo de masturbación. Listo, cerremos con esa, me parece súper bien. ¿O hay otra más? El Marta. tema de la intimidad en pareja. A ver, ¿Cómo pero man- hablemos de esta, de la masturbación y después cerramos tocamos con esa. ese, que ese también pues es álgido ahí. Desde que dejó el pañal descubrió que tiene una nueva parte de su cuerpo y se toca mucho. Yo le digo que no se toque con las manos sucias y no delante de la gente, pero no sé bien cómo abordarlo. Listo. Entonces, esta querida mamá tiene un punto bueno, un punto a favor y tiene un punto en contra. Lo primero es, yo necesito que ustedes reflexionen de sus automáticos, porque entonces la gente es, no te toques con las manos sucias. Y yo les quiero decir, o sea, ustedes cada que se van a tocar el cuerpo, van y se desinfectan las manos con barzol líquido, baigón, o sea, todo lo que quieran, estropajo, para tocarse su cuerpo. O sea, yo siento que hay respuestas que vuelvo y digo, son desde el miedo. Entonces, claro, yo no quiero que vaya un arenero y tenga la mano entierrada, y o sea, todo bien, pero hay veces uno tiene las manos como las tiene y no va a pasar nada, ¿cierto? Entonces, como que, por favor, o sea, revisen como la información. ¿Por qué les digo eso? Porque en la adultez a veces no hay nada más difícil para una persona escrupulosa que vivir una sexualidad tranquila, porque está más pendiente de dónde salen los fluidos, a qué huelen, y qué no huele rico, y cómo se desconecta. Que la sensación. Exacto. Entonces, por favor, no se me vayan por la hiperhigiénica, o sea, por la ruta hiperhigiénica. Sí, yo creo que es, pues si llegaste del arenero, pues entonces, pues como la rutina de casa, pues venga, lávese las manos y ya. Exacto. Pero volvamos a esa pregunta, o sea, yo cómo le digo que esta mamá dice, ¿cómo le digo entonces cuándo lo puede hacer y cómo lo Eso, puede hacer? porque el punto bueno es que ella dice, no lo hagas en público. Ajá. Entonces, para poder responder esta y casi todas las preguntas, una fórmula que yo aconsejo es, ¿cómo haría yo si fuera un adulto para entender esa misma ecuación? Es decir, ¿un adulto se puede masturbar en público? Ok. No. ¿Por qué no se puede masturbar en público? Porque un adulto no se masturba en público. Porque es personal, pues porque es... No solo eso. o sea, Hay leyes es- que o te sea, mandan es a la ilegal, cárcel. sí, sí, Exacto. sí, O sea, sí. hay, o sea, vos tenés Se un vulnera el castigo. público, sí. Exacto. Entonces, pues tenés un castigo. Y eso es algo inamovible. Por eso tenemos que pensar muy bien en los argumentos que damos, porque después viene la adolescencia y vienen los amigos y dicen, "Uf, tu mamá o tu papá son unos pero ridículos, eso no es así, no se te va a caer la mano si te lo tocas, yo me lo toco con la mano sucia y no me importa nada". Entonces vas a perder credibilidad y lo que necesitamos es construir este puente de confianza. Entonces,
La masturbación en público es prohibida por ley en el mundo adulto. Tenemos que entender que lo que estos niños necesitan son herramientas para aprender el juego del mundo adulto en cuanto a su intimidad, que es la sexualidad. Entonces, yo como tu mamá, porque esta es mi idea, yo como tu mamá, siento que este es un acto que por favor quiero que entiendas que es íntimo y que debe ser en este momento de tu vida para ti mismo, en tu habitación o para ti misma, en tu habitación, terminas, te voy a dar unos minutos, así como hacemos en disciplina positiva, ciertos tiempos, te toco, te advierto, te digo, se va a acabar el tiempo, chao, hasta luego, listo. Entonces, entonces con eso ya cerramos como toda la explicación de dónde hacerlo y después vamos con los porqués. También. Entonces, ¿cómo hacer para poner este límite de que yo no puedo en el mundo adulto salir por ahí a exhibir mis partes íntimas, tocándomelas y que eso es una tragedia, pues, ¿cierto? Lo primero es que nos apropiamos de lo que vamos a decir, es decir, este concepto que vamos a decir viene con nuestro filtro, que ya hemos hablado de él, y entonces yo puedo decir, yo como tu mamá, yo como tu papá, yo como tu cuidador, yo como lo que sea, el papel que usted desempeñe en la vida de ese pequeño ser humano, pienso que lo mejor en este momento de tu vida que vas a sentir, o sea, estás sintiendo placer, sientes, algunos niños lo expresan como cosquillas, o sea, siento cosquillas, siento que me dan ganas de orinar, o sea, hay múltiples formas muy, muy hermosas de decirlo, entonces en este momento de tu vida descubriste eso, todos los cuerpos tienen esas sensaciones y son muy chéveres, sin embargo, en este momento de tu vida, para mí es súper importante que tú sepas que debes hacerlo en solitario, en la intimidad de tu habitación. Así como en disciplina positiva decimos como te faltan 5 minutos para terminar la actividad, es decir, tenemos como un tiempo, tenemos unos avisos, tenemos pues como un respeto en la parte de la sexualidad. A mí me parecería muy chévere si pudiéramos hacer una cosa similar. ¿Por qué? Porque le damos el espacio en vez de tener que ser como para muchas personas en nuestras generaciones pasadas fue que todo este tema de la masturbación se volvió en una cosa que tiene que ser muy rápido para que yo me pueda bañar, mi mamá no se dé cuenta, o para que yo pueda, y nadie se dé cuenta, y que los adultos no se den cuenta. Entonces eso también genera que yo empiezo a tener la concepción de placer con que tiene que ser una cosa muy momentánea, muy rápida, porque no puedo disfrutarlo, ¿cierto? Entonces doy espacios, no quiero decir, ay no, toda la tarde se va a ir allá pues a tocar su genital, no, o sea, no, pero igual que si tuviéramos una actividad, oye, ya nos vamos a ir a la siguiente actividad para tararara, entonces el lugar, el espacio hay que darlo y después siguen los porqués. Los porqués entonces es una herramienta súper esencial porque son la información que vamos a darle a ese pequeño ser humano para que aprenda a navegar en el mundo del adulto, ¿cierto? Entonces recuerden que estos porqués, aquí cada uno tiene que pensar en sus porqués, pero yo vuelvo y digo, yo abogo por porqués que no se destruyan, es decir, ay no, porque se te va a caer la mano, pues obviamente uno sabe que no se le va a caer la mano, ¿cierto? Entonces, porque en el mundo adulto hay reglas que son muy estrictas y que dicen que los genitales son una zona íntima que no se está exhibiendo por ahí, ni se toca en público. O sea, es legal. Y eso es una realidad indestructible, ¿cierto? Entonces, cuando vos le decís eso, puede que el niño no entienda, puede que la niña no entienda, sin embargo, va reforzando el concepto, porque es como decir, ay, no, yo le dije que dijera gracias. A la primera dan gracias. No. Cero. Eso no insiste, persiste, resiste, porque en la crianza es eso, es llevarlos a entender el camino de uno, ¿cierto? No es que uno diga de una y ya. Lo que pasa es que vuelvo y digo, aquí estamos jugando contra las sensaciones que tiene el adulto frente a establecer un límite de algo que tal vez se le hace muy complejo. Entonces, si usted sigue este esquema, se va a dar cuenta que los porqués tal vez sean muy difíciles para usted establecer o tal vez lo pongan a pensar, como decíamos al principio de este episodio, en ¿por qué carajos pienso esto? Esto me hace feliz, no me hace feliz, esto me hace pleno, no me hace pleno. ¿De verdad estoy en un piloto automático? No. Entonces, eso es porque están muy establecidos por cada familia, sus valores, su moral, todo. ¿Listo? Ana, y también pensar en que hay una etapa del desarrollo que es exploratoria. Entonces se están explorando, se tocan mucho, necesita eso. Que los papás se alarman mucho. Es como que, ay, no, yo lo encontré, ese estaba todo. Sí, claro, es que se está descubriendo, pues es que
hagamos esto, se va el pañal y toda esa zona que estaba toda acolchadita deja de estar acolchada, entonces es la sensación por todos lados, pues el calzoncillo o el panty rozando los Sí. genitales, y es natural que los niños empiecen a explorar también. Sí, y es necesario, o sea, de verdad que la masturbación es el A, B, C de la apropiación del placer en el cuerpo, pero como dijimos que el placer es un coco que a la gente le causa muchísima angustia hablar, entonces yo ahorita también les contaba pues a Juli y a Marce que es muy, para mí es muy duro a veces ver el machismo a los ojos porque yo solo recibo casi que en exclusividad consultas de papás, mamás o cuidadores primarios que tengan niñas que se masturban y consultas de papás, mamás o cuidadores primarios que tengan niños que tienen juegos infantiles con otros niños hombres. Entonces es muy teso porque pues y está pues como dicho. También hay una cosa que quiero como anotar sobre este tema de la masturbación, es que la masturbación en los niños no tiene la connotación que tiene para nosotros los adultos. Estamos hablando de que encuentran el placer en el cuerpo. Ellos no están imaginando la erótica que tenemos nosotros como adultos. Ellos no están imaginando, ay, me imaginé, cero. Están encontrando las sensaciones en su cuerpo, entonces es muy diferente. Pero si el adulto, con su mirada y su sensación de esto es asqueroso, esto es horrible, esto es cochino, esto es puerco, pues entonces eso es lo que va a transmitir. Sí, empieza a transmitir juicios. Por eso no empezamos reales. desde el moldeamiento. Y yo creo que eso nos invitaría Sí. también a una pregunta que era la última que íbamos a hablar. Marce, hablemos de ese moldeamiento y integrémoslo en esta última pregunta que me parece demasiado brutal porque yo creo que cerramos con un broche de oro. Total. Ana, pregunta, claves para mantener la intimidad en pareja teniendo niños en casa. Bueno, entonces ahí quiero decir que para muchas personas este moldeamiento fue de seres como que no eran sexuados, como yo les dije que yo era súper afilada para decirle a mi hija, olvídese mi hija, pues, pero aquí eso no pasa, ¿cierto? Entonces, para muchas personas, recuperar su vida íntima después de los hijos es toda una odisea. Si tenemos este mito de super mamá, super trabajadora, super ama de casa, super mamá, y donde la culpa es la gran reina que nos hace sentir siempre súper, pero como que nada es suficiente, tenemos un cóctel donde hay una cosa que es muy dura de entender a veces, pero el amor de la pareja, en caso de tenerla, es el refugio. Entonces, cuando uno quiere mucho a la pareja, a veces lo que sucede es que uno se desmaya ahí. Es el centro donde uno no tiene que pretender. Entonces, al uno no tener que pretender, pues sencillamente uno deja de hacer, porque ya, sí. O sea, ya no más, o sea, aquí solo roncar. Y si a eso le sumamos que no nos cuidamos, o sea, que estamos todo el rato, los niños, o sea, uno cuando tiene un bebé, uno tiene que recuperar una triada, la triada de la mujer, la triada de la mamá y la triada de la pareja. O sea, esta triada es muy esencial y a veces el papel de mamá es tan abrumador que esas otras esferas se pierden, ¿cierto? No, eso pasa, nos pasa a todas, relajadas. Esto no es para que se eche más culpas aquí, oh, me enviaron las otras dos, me olvidé de mí. No, o sea, es una invitación más como a decir, ¿cómo vuelvo a mi centro? ¿Cómo puedo rebalancearme con esta nueva realidad? Porque una cosa es antes de tener hijos y otra es después de tenerlos. Entonces, uno de los primeros pasos es el autocuidado. O sea, para mí me parece... Sí, entender, Ana, que es que una mujer vuelve a nacer. O sea, sí. Pero hay mujeres que dicen, no me voy a ir a pintar las uñas porque mis hijos no sé qué. No, eso, ojo, que eso es repetir modelos, que ya usted siente mucha culpa, ¿para qué los va a repetir? Entonces, darse como, no es abandonar. Por ejemplo, yo a veces hago retiros de pareja y las parejas son como, las mujeres son a veces como, oh, a mi hijo lo abandoné. Y yo les digo, estás dándole un modelo también donde dices, esta pareja se cuida, esta pareja es un templo, esta pareja es una familia y el centro de esta familia es esta pareja. Entonces también ese cuidado y esa expresión de los afectos
hace parte de la educación sexual. Entonces aquí la pregunta es, como seres humanos, ¿cómo estamos en nuestras esferas? O sea, ¿cómo nos balanceamos? ¿Y cómo nos vivimos como seres sexuados? Si su respuesta no es la que usted quisiera que fuera, ¿cómo llego yo a ese punto donde sí quisiera estar? Siempre le digo a la gente, no se enfoque en las cagadas, en lo que no hace bien, en eso. Una oportunidad. ¿Cómo sí? Siempre le digo a la gente, ¿cómo sí? O sea, enfoquémonos en cómo sí podemos llegar a ese punto que nos gustaría hacer. Entonces, con esta parte de autocuidado, yo creo que llegamos nuevamente a entender que el centro de la educación sexual somos nosotros como adultos. No para sentir culpa, no para sentir como tragedia, no para echarnos pues látigo. Si usted cree que saca algo bueno de la culpa, o sea, avíseme, de verdad. O sea, quiero que me digan consciente, ¿ustedes sacan algo bueno de la culpa? A ver, digan. No, o sea, oportunidades. No. Oportunidades de aprendizaje, de mejoramiento, total. Oportunidades, ya. Bueno, pero entonces vamos a darnos la oportunidad de empezar a replantear el cómo sí queremos vernos, cómo sí queremos ser como seres sexuados plenos, a dónde sí queremos llegar. Y yo creo que con eso se nos abre todo un espectro. Chicas, muchas gracias por venir, muchas gracias por las preguntas, gracias a todos. Ay, gracias a Nati por la invitación. Los invitamos a todos a seguirnos en @elclubdelcaos, en Instagram, en Spotify, YouTube y TikTok. Ay, María, mejor dicho. Bueno, me parece Ana. muy bien. Ana, mil gracias a ti por tu apertura. De verdad que créeme que somos mayoría los cuidadores que necesitamos conocer perspectivas nuevas, que necesitamos ese abracito para saber que se puede hacer las cosas de forma diferente y que nuestros hijos pueden tener una educación sexual sana, tranquila y que no tengan todas esas cargas que tenemos nosotros por dentro. Mil Tan gracias, linda, Ana. no, Que a sí, podemos ustedes. hacerlo diferente. Sí, de verdad que sí. Yo vengo de la misma cultura, se los aseguro. Hay luz, hay luz. Al final del túnel. Gracias, Bueno, Ana. Gracias, Gracias. chao, chao.